Hola a todos, muchísimas gracias por darse la oportunidad, el tiempo y el espacio para poderles presentar a Mabel Katz, autoridad de Ho'oponopono, en donde vamos a aprender realmente cuáles son esos caminos, esos principios o esas formas en cómo nosotros podemos llegar a ser más felices, abundantes, prósperos. Entonces, gracias Mabel por estar aquí con Fabián, nosotros. un gusto compartir contigo y con toda esta audiencia tan linda que está buscando de alguna forma esa paz y esa felicidad, ¿no? Así es. Entonces, Mabel, nos gustaría que nos cuentes cómo es que una persona puede empezar eso, porque sabemos que en algún punto todos buscamos felicidad, abundancia, prosperidad, pero ¿cómo podemos iniciar ese camino? ¿Cómo lo encontraste tú? Bueno, yo te cuento que en realidad me perdí un poco en la vida, buscándolo a veces en las cosas materiales, el esposo, los hijos, la casa, el auto, ¿sabes? Los títulos universitarios, pero llegó un día que me di cuenta que lo estaba buscando en el lugar equivocado porque tenía todo, pero no era feliz. Y yo creo que la felicidad y la paz son la base. A veces nosotros creemos que tenemos que tener ciertas cosas o ciertas personas en nuestra vida para ser felices y estar en paz, pero yo creo que es al revés. Es encontrar esa felicidad, esa paz que no depende de nada ni nadie afuera. Y luego es como que todo viene por añadidura. ¿Y cómo es que tú lo encontraste? ¿Cómo fue ese primer momento en donde tú, como me comentaste hace un momento, despertaste entendiendo o teniendo un sentido de espiritualidad? ¿Cómo fue ese despertar para ti? Bueno, el despertar fue en realidad un hijo mío que me habló enojado, como le hablaba yo a él, frustrado, me hizo despejo, me vi y me dije, Mabel, tenés que hacer algo. Y una de las cosas que te voy a confirmar es que no estamos solos, porque desde ese día mi vida cambió. Yo tuve que tomar ese primer paso, hacer esa decisión para que mi vida empiece a cambiar. Es como que el universo estaba así esperando. Bueno, a ver, cuando decida, acá estamos, ¿no? Y de alguna forma fue que después el universo me fue llevando. Yo tuve que estar lista para eso, ¿no? Yo digo que sí, la vida son decisiones que nosotros tomamos. Por eso a veces la gente cree que es difícil o cómo le haces. Y sin embargo es tan fácil como una decisión. Pero tienes que estar convencido, ¿no? No puede ser de la boca para afuera. ¿Y, Tiene que ser algo que realmente que sea serio en ti. y cómo fue que encontraste esa guía? ¿Cómo encontraste el Ho'oponopono que te dio por lo menos las luces, las direcciones de cómo deberías abordar las situaciones, Sí. digamos, que estabas viviendo en ese momento? Bueno, una de las cosas es que tú sabes, cuando uno se despierta, empieza en la búsqueda, te aparecen un montón de cosas, las quieres todas porque te interesan todas de repente. Yo no sabía nada de espiritualidad en esta vida hasta ese momento, era todo lo material y acumular, en fin. Y yo era mis títulos y era por ahí el auto que manejaba, ¿no es cierto? Cosas así. Entonces, cuando me meto en esta parte espiritual es como que, wow, como un chico en un, ¿no es cierto?, donde venden los caramelos, digamos, ¿no? Y quieres probarlos todos. Una de las cosas que yo notaba es que sí hacía todo este trabajo, pero había como mucho drama, como si todo se basara en encontrar el culpable. ¿A quién le voy a echar la culpa de mis problemas? Y yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto, no donde yo tengo que ir a revivir algo que me pasó, que me dijeron, ¿sí? Y en realidad el Ho'oponopono aparece, es como te digo, ¿no? El universo me fue llevando, ¿no es cierto?, por el camino, de alguna forma lo permití, y no decía que no a nada de lo que se me... No sé, alguien me decía, mira, escuché de esta técnica, dicen que es muy buena, vamos, ¿no? Era como, vamos. Y bueno, una cosa me fue llevando a la otra, no fue que escuché la palabra Ho'oponopono y me resonó, tampoco fue mi primer seminario, sin embargo hubo una parte mía que sí sabía, porque yo en ese primer seminario ya lo invito al que fue después mi maestro por 10 años, a que venga a Los Ángeles, que yo iba a organizar, iba a promover. Y bueno, todo eso fue todo un camino. Tú Digamos que así es sabes, como empezaste en toda... es el camino de la vida, es el camino del aprendizaje, ¿no es cierto? Pero en realidad llegó a mi vida. No puedo decirte que fueron años de lucha y de sacrificio, no. ¿Y cómo fue que cuando encontraste el Ho'oponopono, empezabas a entender, las cosas empezaban a manifestar, decidiste mantenerte en eso hasta llegar al punto de convertirte en autoridad, incluso ganar un premio sobre eso? ¿Cómo fue esa transición en donde decidiste, esto es lo que soy, quizás por aquí es mi Sí. propósito? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero empecé a ver resultados, que mi maestro siempre decía, ustedes lo prueban, ¿sí? Ven resultados y le siguen, y si no lo dejan, ¿no?
Primero empecé a ver, empecé, ¿sabes qué? Más que nada a empezar a confiar en mí, que yo no lo hacía. O sea, por ahí no me quería, no me aceptaba, por ahí siempre me encontraba algún defecto. Y bueno, empecé a practicar un poco eso de quererme, de aceptarme como era, de darme cuenta que no tenía que ser perfecta, ¿no? Después fue como el camino a empezar a confiar, tal vez en algo que yo no podía ver ni tocar. Y era como que empezaban a pasar cosas. Entonces yo decía, me parece que no estoy sola, ¿no? Y que tengo ayuda. Entonces empecé a soltar y confiar. Empecé, sobre todo en momentos de miedo, en momentos de preocupación, era como suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Y veía que las cosas de alguna forma se arreglaban. Pero yo creo que una de las cosas más importantes fue cuando me di cuenta de la base de Ho'oponopono, que es 100% responsabilidad. Y en una de los tantos seminarios que estaba ahí sentada escuchando la misma información, yo me dije, espera, si yo soy 100% responsable, quiere decir que yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Me sentí libre por primera vez en mi vida, porque en serio yo era la persona que tenía que cambiar a los demás para ser feliz. Cuando el otro cambia, ahí voy a ser feliz. Entonces ahí yo me sentí libre y dije, depende solamente de mí. Y ahí se me hizo como más fácil todo. Por supuesto no quiere decir que no sigo culpando, que no me sigo quejando, que no sigo teniendo expectativas, en fin, como todo el mundo. O no que siempre cuando practico Ho'oponopono inmediatamente veo milagros. Pero ese es seguir soltando y confiando, ¿sabes? Y me enseñó a vivir más en el presente. O sea, cuando vives más en el presente también eres más feliz y tienes menos carga. Si no es esa presión que nos ponemos del futuro o esa ansiedad o no soltar ese pasado. Y todas esas son cargas ¿Y cómo uno que inicia ese llevamos. camino? Porque normalmente cuando tú ves y trabajas sobre los problemas de las personas, siempre es lo que traen de atrás o la ansiedad sobre la incertidumbre del futuro. ¿Cómo es que una persona le recomendarías desde el Sí, punto de vista de lo que tú vienes haciendo para que empiece a soltar, dejar sí, ir o simplemente se sí. enfoque en el presente? Bueno, lo que pasa es que cuando tú repites, suelta y confía, o por ejemplo, como en Ho'oponopono, el gracias, solteamos, vuelves inmediatamente al presente. Entonces, tienes que estar lo suficientemente consciente para hacer decisiones conscientes, ¿no? Elegir, por ejemplo, soltar en el momento. Tienes que darte cuenta que estás reaccionando. Tienes que estar dando, como teniendo conversaciones contigo. Yo lo llamo a veces cambiar de canal, ¿no es cierto? Porque siempre estamos escuchando esta radio que no para, ¿no es cierto? Y que es la que te lleve al pasado, al futuro. Entonces, ¿qué te funciona a ti? Porque te digo, Ho'oponopono funciona para todos, no es para todos, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué te funciona a ti para estar presente, para volverte como el observador? Tenemos que aprender a observarnos, ¿sabes? Para poder agarrarte en esos momentos y decir, no, no, mejor suelto, ¿entiendes? Yo te digo, para mí, yo lo llamo el camino más fácil. Eh, por supuesto, como te digo, no es para todos, pero la idea es que cada uno encuentre algo. Ahora, tú mencionaste algo importante antes, que es la espiritualidad. ¿Sabes? Es como que muchas veces dejamos la espiritualidad, pero realmente la espiritualidad es la base. Yo lo aprendí en Japón cuando me preguntaron por qué cuando yo hacía cosas para negocios, no le ponía la palabra Ho'oponopono, no decía que tenía un componente espiritual, y les dije, bueno, en Estados Unidos esto se llama religión, lo confundimos, ¿no? Con religión y nadie me va a contratar. Y la contestación que vino fue, en Japón no te contrataríamos a menos que supiéramos que tiene un componente espiritual, porque en Japón sabemos que la espiritualidad es la base de cualquier negocio exitoso. Entonces, viste, es como un área que no hablamos, inclusive cuando la gente es espiritual pero no lo comenta, ¿sabes? O que pensamos que es solamente para nuestra vida personal, y sin embargo aplican todo. Una de las cosas que más me convenció, te digo sinceramente, era mi profesión. Eh, yo empecé mi propia práctica como contadora después de que me aparece el Ho'oponopono. Yo siempre trabajé de empleada en lo que nosotros llamamos estudios contables. Empiezo, o sea, me independizo, eso, bueno, me dio muchas cosas, como por ejemplo poder viajar con mi maestro muchos años.
no sé, bueno, después dejar la profesión, ¿no? Y tener esa seguridad de ir por algo donde no tengo ningún título como para hacerlo. Pero me cambió mucho en muchos aspectos de mi vida personal, todo fue muy revolucionario. Wow. Que quiero hacer un paréntesis, sé que Sí, tenemos, quiero hablar un poco más del Ho'oponopono, pero mucho de la audiencia que nosotros tenemos, las personas que vienen ya trabajando con nosotros en nuestra comunidad, son emprendedores, empresarios que de alguna forma quieren entender ese lazo sí, entre los negocios y la sí, espiritualidad. ¿Qué les sí. podrías decir a Bueno, ellos? en realidad empecé diciéndote y me fui por otro lado, pero en mi profesión no solamente empecé eso, sino que era interesante los clientes que me llamaban. Primero te aviso, en ese momento no había internet y no había emails, ¿ok? Entonces, te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, sonaba el teléfono y me decían, me dieron su nombre y su número, me dijeron que usted me puede ayudar. Todos tenían problemas con el gobierno, todos tenían auditorías, y había que preparar la auditoría, había que ir y representarlo. Y yo te digo que, Fabián, que las cosas ni yo me creía los resultados. Eh, Te cuento un caso. Bueno, tengo, o sea, varios interesantes. Uno que fui a representar y no tenía comprobantes como para justificar los gastos de esta persona. Y entonces la persona, estábamos viendo un año que más o menos teníamos algo, y dice, ay, no vamos a tener tiempo para ver el otro año. Y yo la miro y le dije, no, es que en realidad no tengo nada para mostrarle del otro porque no tenemos recibos ni nada. Y no sé de dónde, no me preguntes, le digo, pero mire, si usted mira un año y el otro, le digo, el señor para hacer este tipo de ingreso tiene que haber tenido gastos. Y si usted ve los gastos son razonables. Y ella miró y dijo, sí, son razonables. Y me aceptó, y me los aceptó sin ningún comprobante. Y hubo una persona que realmente era una persona muy difícil. La primera vez, con esa persona me tuve que entrevistar 2 veces. Y la primera vez como que no me creía nada. La segunda era como que no sé qué había pasado. Y estábamos un poco tensos porque no eran mi cliente, eran clientes del estudio contable que ya se habían dado cuenta que yo era muy buena para esto, entonces me mandaban a mí a las auditorías. Y uno de mis jefes en ese momento, ¿no es cierto?, le dice a la clienta que yo iba a representar, mira, sabemos que vas a deber dinero, pero acá lo que puede ser muy doloroso son las penalidades por fraude, porque esto se puede considerar como un fraude, ¿no? Era más que evidente. Y dice, pero eso depende de la relación que Mabel haga con la auditora. Mira, Fabián, en otro momento de mi vida, Mabel, antes del Ho'oponopono, yo no hubiese dormido y hubiese vivido con una tensión, eso depende de mí. No, cuando dijeron así, yo me sonreí. Dije, ah, depende de mí, all right, ¿no? Bueno, quiero decirte que cuando yo iba, era muy, o sea, ¿qué quiere decir Ho'oponopono? ¿Qué hacer Ho'oponopono? Tener la boca cerrada y estar repitiendo, ¿entiendes? Entonces no engancharte con esto y cuando hablas, hablar más de la inspiración. Entonces a lo mejor contestas algo que no se te hubiese ocurrido o no sabes ni por qué lo dices. Entonces, te cuento que la segunda vez cuando me reúno y ya me acepta cualquier cosa, ¿no? Y al final me dice, bueno, la quiero felicitar por su profesionalismo, me dijo, porque yo sé que usted está aquí defendiendo los derechos de su cliente, pero, pero la verdad quiero felicitarla. Bueno, da la casualidad que todos los auditores me decían lo mismo, pero cuando me da para ver si estoy de acuerdo con los ajustes que hace, ¿qué crees que miré? Lo primero que miré era la cajita de penalidades, 0 penalidades. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que si yo iba como argentina, contadora, me las sé todas, oh no, yo a esta, no. ¿Me explico? No creo que hubiese obtenido el mismo resultado. Pero el hecho de por ahí estar otra vez contestando más desde la inspiración, más de la otra radio que tenemos, puede hacer milagros a Wow. veces y Y puede y hacer qué tan cambios muy importante es grandes. para todos en realidad, ¿no? Y te cuento que yo también he tenido revés económico cuando ya dejo mi profesión que era muy estable, y he tenido reveses económicos, pero yo te digo que cuando escuché
la parte lógica me dijo, uy, te vas a tener que volver a preparar impuestos, que era lo lógico, ¿no? Oh, vas a tener que echar empleados porque no le vas a poder pagar, que era lo lógico. Sin embargo, otro pensamiento vino y dije, Dios sabe por qué estoy aquí y cuánto necesito y cuándo, no me voy a preocupar. Entonces la idea era soltar cada vez que yo me daba cuenta que me estaba preocupando. Wow. Y nunca, no eché a nadie, no tuve que volver a preparar impuestos y nunca me faltó. Qué genial. Y para todos los emprendedores y empresarios, qué tan importante es tener esto, ¿no? Porque es el día a día de los empresarios. Claro, porque mira, si no tienes el dinero para pagar, simplemente suelta. Y tú dices, no sé de dónde va a venir, pero suelto y confío, ¿no? Dejo a una parte mía. Les estoy hablando de una parte que todos tenemos, pero que nunca la escuchamos. ¿Entiendes? Porque siempre estamos escuchando esta que cree que sabe. Y entrando un poco ya para poder entender cómo funciona Sí. esto, ¿qué es el Ho'oponopono y cómo funciona? Ho'oponopono lo que plantea es que somos 100% responsables. Esa es la parte que a la gente no le gusta, ¿no? Pero no quiero que lo confundan con culpa. No somos culpables ni pecadores. Esto lo que se trata es de que, ¿qué es lo que está dentro mío que está trayendo? Somos como una computadora. Entonces, tú sabes, si no tienes el programa bajado en la compu, por más que le hables al monitor, no va a aparecer, ¿no? Entonces, quiere decir que todo lo que aparece en el monitor de nuestra vida tiene que ver con algo que nosotros tenemos adentro. Y nosotros decimos que son memorias que hemos acumulado en nuestro subconsciente. Sí puede ser de cuando era chiquito y lo que me hicieron y lo que me acuerdo o no, pero muchas son de otras vidas. Y a mí, por ejemplo, empezar a creer, yo no creía en nada, pero empezar, por ejemplo, a creer en que realmente que venimos a corregir errores, que nada es una casualidad, que todo realmente es perfecto, que todo es realmente para nuestro bien, que el universo realmente conspira para nuestro bien. Te digo que te da mucha paz. Eso solo ya te da mucha paz. Pero a veces es como una experiencia que tienes que tener. Como te dije, cuando yo empecé, dije, bueno, suelto y confío, ¿no? Y me empezaron a pasar cosas y dije, me parece que no estoy sola. Wow. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que el Ho'oponopono llega a funcionar en la persona, no? Mencionabas que es algo que nosotros tenemos. ¿Cómo es que se llega, o digamos, cómo es que nosotros manifestamos eso a través del suelto y confío, asumiendo la responsabilidad? Bueno, te digo que acá no podés hacerlo con metas, ¿no es cierto? De decir, bueno, lo voy a hacer para vender tanto, para atraer tanto, para tener... realmente tienes que hacerlo confiando que lo correcto y perfecto te va a venir. Por eso te digo, no es para todos, pero también eso me sacó mucho peso de encima, no tener que estar lidiando o pensando cómo le voy a hacer, sino dejándome llevar, como que nos volvemos como un canal, entonces permitimos que la vida nos pase en vez de nosotros estar siempre empujando. Esa es un poco mi experiencia, como te decía, lo del dinero, por ejemplo. Yo sabía que no sabía de dónde iba a venir. Y te digo una cosa, vino de lugares que yo no lo podría haber manifestado sola. Porque, por ejemplo, te cuento cómo venía el dinero en ese momento. Primero yo publiqué mis libros sola. Y es muy raro para no me acuerdo cómo se dice en español, ¿no? Self-published author, un autor independiente, digamos. Muy raro que te compren los derechos en Japón, en Corea, en China, en Italia, no sé. Y todo era por emails. Me llegaba por email y me decían que me querían comprar los derechos. Y todo era transferencia bancaria, el fax, el scan, ¿me explico? Hay gente que me compró derechos que todavía no, en esta vida no los conocí. ¿Cómo podía pasar eso, Fabián? ¿Cómo te explicas? Eso tiene que ser un universo que te está apoyando. No era yo pensando, ok, me van a comprar los derechos, no se me hubiese ni ocurrido que me podían comprar los derechos o que me iban a adelantar dinero porque me compraban los derechos. Y era así, o me contrataban para algo y siempre el dinero de alguna forma estaba. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, con respecto al dinero que lo traba es nuestra preocupación. ¿Sí? Ese vivir siempre, ¿no es cierto?, en el futuro. Tiene que ver mucho con confiar, tiene que ver mucho con fluir. ¿Y cómo una persona, digamos, como tú dices, quizás el Ho'oponopono no es para todos,
aún así podría funcionar para todos, Sí, ¿cierto? Entonces llega un momento en donde ya tiene que ver la creencia de la persona, la mentalidad, el hecho de que tenga apertura de mente y decir, sí, no, no creo que eso de suerte y claro, confío sea suficiente para mí, claro, porque a ti no te ha pasado todo lo que me ha pasado a mí, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos abordar o dirigir o mostrar esto a estas personas que quizás no tienen la apertura de mente para poder entender esto? Bueno, una cosa que acabas de mencionar que también no puedo dejar de pasar es esa mentalidad de víctima. Sí, porque tú no sabes, oh, para vos es fácil, ah, vos porque no pasaste. Es muy importante, ¿sabes? Porque te puedes, que, como tenemos libre elección, te puedes quedar de víctima para el resto de tu vida. Y está bien, porque es lo que elegiste. Entonces, eso es muy importante. Mira, sí tiene que ver con lo que tú dices, por eso yo digo suelto y confío, no solamente suelto, no tengo que confiar. ¿Te acuerdas que te dije que para mí empezó confiando en mí? Y cuando empecé a ver los resultados, me volví creyente, porque yo no creía. Entonces, para mí empezó creyendo en mí, trabajando en mi persona, y cuando empecé a ver cómo se iban dando las cosas, me volví creyente. Cuando la gente me dice, tienes que creer para que esto funcione, yo le digo, empiecen creyendo en ustedes. Y después me dicen, Van a ir creyendo después, ¿no? Es van a ir viendo cómo se como, van dando las cosas. as- Pero, por ejemplo, aun cuando no se te dan, Fabián, ajá. tienes que seguir soltando y confiando. Hasta que se logre Sí, o hasta manifestar los que, resultados, ¿no? o Porque, sea, acuérdate, buscamos estar en paz. Y lo de no expectativas es muy importante. Yo tengo una anécdota muy importante, interesante, cómica inclusive. Una vez estaba ahí para tomar el seminario con mi maestro, no sé qué número iba ya de tantos seminarios, pero muy inocentemente, porque ni lo pensé, salió, ¿no? Le dije, yo limpio, porque sabes, en Ho'oponopono hablamos de limpiar, de borrar memoria. Yo le dije, yo limpio, pero esto no funciona. Pero yo había pagado otra vez para tomar otra vez el seminario. Y entonces primero él no me contestó, pero luego volvió, me miró a los ojos y me dijo, no expectativas. Y desde ese día te firmo, si quieres, que esto funciona. Porque evidentemente él esperó para ver qué era desde la inspiración, qué era lo que yo podía entender en ese momento, qué era lo que yo podía escuchar de alguna forma. Y yo realmente lo escuché y lo entendí perfectamente. Porque en ese momento dije, claro, ¿qué parte mía está diciendo que esto no funciona? La que tiene las expectativas, la que cree que sabe. Entonces, ok, yo sigo teniendo expectativas, sigo pensando que sé, pero estoy lo suficientemente consciente como para decirle gracias, pues estoy ocupada. Y sigues. bien, y justo quería hablar de eso, ¿no? Con respecto a las expectativas que uno tiene, o sea, sabemos de que incluso personas que no han escuchado Ponopono han sido, digamos, testigos de que esto se ha manifestado algo a su favor en algún momento, ¿no? Sí, De alguna forma, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, no son conscientes o no son realmente conscientes de que eso Sí. sucedió de esa Hay forma, gente que ¿no? lo hace automáticamente o es natural en ellos, como la gente inclusive agradecida, ¿no? Ujú. Y una vez, no sé, alguien me preguntó y le dije, escucha, pero ellos son felices, son agradecidos. Sí, le va muy bien. Y bueno, entonces hay que hacer Por eso, ahí ¿no? va. Ser agradecido. ¿Y cómo es que entonces conscientemente podemos realizar estas técnicas? ¿Qué técnicas tiene? ¿Cómo están estructuradas las técnicas del Ho'oponopono? Bueno, mira, es muy volver a ser niños. Tenemos muchas herramientas donde hacerlo. Las más famosas fueron las famosas 4 frases, lo siento, perdóname, gracias, te amo. No es lo que yo enseño, porque yo aprendí de mi maestro, era simplemente repetir gracias o simplemente repetir te amo, o como te digo, muchas otras cosas. No tenemos, viste, que te levantás a la mañana y haces esto, sino que se vuelve un poco como la respiración, como natural en ti, como que siempre estás repitiendo mientras estás consciente. A veces no te das cuenta, ¿no? Pero, y sobre todo porque a veces la gente espera tener un problema para hacerlo. Y esto en realidad tiene que hacerse todo el tiempo, porque las memorias tocan todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Suponte que tienes un problema. En ese momento tú tienes que darte cuenta, pues si no, automáticamente vas a reaccionar, automáticamente te vas a enojar, automáticamente vas a criticar, ¿no? Entonces tienes que estar lo suficientemente consciente como a decir, no, eso, ya sé que eso no funciona. ¿Me entiendes? Y digo, voy a soltar. O voy a tener la boca cerrada, no te voy a contestar. ¿No? Una cosa muy importante, hay decisiones que hay que tomar en la vida. ¿Voy a seguir haciendo feliz a los demás
o voy a ser feliz yo? Porque la gente que ya no le discutas no le va a gustar. Que ya no le pelees no le va a gustar. Entonces, a veces tienes hasta que hacer decisiones de ese tipo, ¿no? O sea, como que todo cambio, toda decisión, incluso las que sabes que son mejores para ti, van a traer algunos Van a conflictos traer o... consecuencias porque a los otros no les va a gustar que estés en paz, o que no contestes, o que ya no les... o que no importa quién tiene razón, lo importante es ser feliz. Y los otros, no, ¿cómo? No, ¿cómo no me vas a contestar? ¿Cómo no me vas a...? Estamos un poco adictos a todo eso. Entonces es un cambio de vida en el sentido de, como te dije antes, tener un poco la boca más cerrada. Yo siempre digo, si no habláramos no tendríamos tantos problemas. Y tomar esa responsabilidad. Porque mira, Ho'oponopono en realidad es, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Algo que a la gente no le gusta es que tú me vienes a contar un problema a mí que tienes y yo tengo que pensar que el problema es mío, por eso me lo vienes a contar, que me vienes a dar esa posibilidad de borrar en mí. ¿Entiendes? Que tenemos memorias en común y que si yo quiero ayudarte, yo tengo que hacerlo. Es como prender la luz. ¿Viste que no importa quién prende la luz? Se prende para todos. Ho'oponopono es como prender la luz, porque en general hablamos con la luz apagada. Esos son los problemas. Entonces, ¿quién va a prender la luz, no es cierto?, para poder ver todo con una perspectiva totalmente diferente. No tomarte las cosas tan personal, ni tener esa necesidad de tener la última palabra. Elegir ser feliz. Pero no tenemos que, digo, bueno, cuando salen de la cama, pongan el derecho primero y después, y no, te levantas y ya estás, gracias, 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 te amo. Por supuesto, tienes 10.000 cosas en la cabeza de todo lo que tienes que hacer o lo que tienes que pagar y todo, sueldo y confío, sueldo y confío. Y la idea es que vas en la vida, ¿no es cierto?, realmente soltando y confiando. Que eso no y implica viendo, que no se haga el trabajo también, ¿no? Porque no, algunas sí, personas gracias están por suelto eso. y confío, pero Sí, también dejan de hacer el es trabajo. que, claro, es muy importante lo que acabas de decir porque se malinterpreta. Primero, que todo trabajo espiritual, y tú lo sabes también, todo trabajo es trabajo personal. No todo el mundo quiere hacerlo. No, mejor seguimos en esto, ¿no? Que lo conocido, lo aprobado, lo aceptado, ¿no? Claro, tienes que empezar a mirarte a ti, tienes que tomar responsabilidad, por supuesto. Desde el punto de vista de Ho'oponopono, tomamos acción desde la inspiración, no en las memorias. Si suelto y confío, tengo más posibilidades. Lo que te decía, las cosas que yo les decía a los auditores, como yo defendía a mis clientes, pero desde fácil, ¿no? Y sacar cosas y que el otro ver cómo cambia enfrente tuyo. Wow, eso es, de verdad, eso es bastante poderoso que todos nosotros, quizás nuestra vida sería más fácil si aplicamos esos principios, que son sencillos, imagino, Sí. para poder tener más prosperidad, más felicidad. Y quisiera preguntarte también sobre este programa que has desarrollado de Zero Frequency, el camino para la felicidad, paz y a la abundancia, ¿no? Me encanta el eslogan, de por sí es, solo decirlo te empodera. Sí. ¿Cómo es que funciona y qué relación tiene con el Ho'oponopono? Bueno, te cuento. Acuérdate que yo vengo del mundo de los negocios, sigo siendo una persona intelectual, me puedo relacionar con intelectos fácilmente, los puedo entender, ¿no? Puedo entender que digan esto es demasiado fácil, no puede ser, que no me crean, pero para mí, Fabián, era muy importante mostrarles cosas que a mí me ayudaron a soltar y confiar más, a practicar más Ho'oponopono, a creer más. Y en Zero Frequency me permite darle experiencias al intelecto. ¿Sabes? De alguna forma, el intelecto tiene que darse cuenta para elegir mejor. Primero me tengo que dar cuenta. Dicen que darse cuenta es el 50% de la batalla ganada. Es lo que es importante también, ¿no? Exacto. Que la mente consciente también reconozca que existe. Exacto, porque el Ho'oponopono realmente es para el subconsciente. Y la idea es, siempre cuando doy los seminarios de Ho'oponopono, le digo, si quieren se pueden dormir mejor, porque es para el subconsciente, ¿sabes? Entonces Zero Frequency me da la oportunidad de compartir este tipo de cosas, de darles experiencias al intelecto, para que realmente elija soltar, porque la limpieza de Ho'oponopono comienza en el intelecto. El intelecto tiene la libre elección y es el que va a elegir si suelta o no. Entonces, para mí es muy importante, todo lo que yo hago en Zero Frequency tiene que ver con cosas que yo experimenté y que me ayudaron a mí. Entonces, siempre basado en Ho'oponopono, porque es lo único que yo practico. Entonces, no voy a inventar. Pero Zero Frequency me permite, como te digo, compartir. Y sabes, una de las cosas que para mí es fundamental es hacer lo que amas.
eso me cambió tanto la vida. Yo no buscaba cambiar de profesión porque me iba muy bien. Entonces, el haberme tropezado de alguna forma, haberme dejado llevar y haber podido encontrar mi pasión y mi propósito, también eso te trae mucha felicidad y mucha paz y abundancia. Entonces, para mí, uno de los componentes de Zero Frequency para mí es ayudar a la gente a encontrar su propósito. Por supuesto, una vez le pregunté a alguien que hacía un trabajo parecido, yo le dije, ¿cómo haces para llegarle a todos, no? Porque tú quieres que después salgan todo el mundo ya sabe su propósito. Me dijo, Mabel, eso no depende de ti. Cada persona está en su mundo, en su momento. No todo el mundo absorbe lo mismo, pero lo principal es sembrar esa semilla, ¿no es cierto?, en donde tú sabes que sí tienes un propósito, que sí tienes una misión, que todo lo que necesitas está dentro tuyo, que no te falta nada, porque la gente está con que me falta el título, me falta, ¿no?, algo. Por ejemplo, yo tengo varios libros y jamás tomé un curso de cómo escribir libros, pero y la gente me dice, tu libro me cambió la vida. ¿Te imaginas cuando me lo dijeron en mi primer libro? Yo decía, no, ¿cómo mi libro te va a cambiar la vida? No, no puede ser. Entonces te das cuenta que cuando te dejas llevar, cuando te dejas guiar, cuando te confías también, es muy importante. Entonces para mí, Zero Frequency es eso, encontremos nuestro propósito. ¿Qué haríamos aunque no nos pagasen? Porque nos encanta, porque nos da mucha satisfacción. Y ese es como la punta del ovillo, ¿no es cierto? Empezar o el primer paso, ¿no?, de ese camino que tenemos que tomar. Lo cual es bastante importante, ¿no? Porque muchas personas en nuestra audiencia, en la comunidad, en el Congreso, saben que están, digamos, llamados a hacer algo más, ¿no? Claro. Están en búsqueda de su propósito y a veces es bueno asistir a este tipo de eventos, entrenamientos para poder tener una guía, ¿no? Porque a veces Total. el propósito se les presenta de una forma muy nublada y Claro, no lo reconoces. claro, ¿no? porque estás buscando en otro lado. Hay veces que no te das ni el permiso. ¿Qué es lo que mira, yo tengo una anécdota. Cuando llego a Croacia y mi organizadora me había dicho, Mabel, la editorial dice que no llegamos a tiempo para publicar tu libro nuevo para la fecha que vienes. Dice, ¿puedo publicarlo yo? Y le digo, sí, adelante. Entonces, llego, vamos a la conferencia el mismo día que llego, me muestran el libro por primera vez, traducido al croato, lo miro, está excelentemente encuadernado, todo, ¿no? Igual que el original, digamos. Entonces, yo en ese momento les digo, miren, el profesional, la editorial profesional dijo, no se puede. Ella no es ni editorial, ni yo soy escritora. ¿Entiendes? Se logró el resultado. Entonces es como que, ¿qué están esperando? Muchas veces esa es la pregunta, ¿qué están esperando? ¿Cuál es la excusa? Qué tan importante es eso. Y ya para culminar, entonces, ¿cuál es ese concepto, el entendimiento o cómo le podrías mostrar a las personas el sentido, la sensación o la definición de espiritualidad bajo todo lo que hemos conversado ahora? Ser nosotros mismos. Ese es el mejor consejo que me dio mi maestro. Cuando yo me di cuenta que me iba a dedicar a esto, que esto ya no era un hobby o mi identidad secreta, le dije, bueno, voy a ir a tomar clases, ¿no? Porque yo no sé nada de oratoria pública. Y él me miró y me dijo, no, te van a sacar toda la naturalidad, solamente tienes que ser tú misma. Entonces, ahora es como, cuanta más gente, mejor, ¿no? ¿Viste? Tú lo sabes, ¿no? La energía. Jamás me pongo nerviosa porque tengo que ser yo misma. No tengo que estar ahí impresionando a alguien. ¿Le voy a gustar a todos? No. Pero lo principal es lo que yo pienso de mí, ¿no? Eso es bien importante porque incluso en el momento que tú estás formando una marca personal o estás saliendo en las redes sociales, o estás haciendo tus videos en el YouTube o quieres simplemente promocionarte, siempre recomiendan la parte de autenticidad, pero entender ese principio y realmente ser nosotros que se refleja con miedos y todo. No te imaginas eso también, qué liberador. Solo tienes que ser tú mismo. Por eso te digo, no busquen la aprobación afuera, porque yo la tenía, a mí, todo el mundo me quería, pero yo no me quería a mí. Entonces, una vez inclusive mi mamá me lo dijo, antes de todo esto de Ho'oponopono, que me dijo, ¿no ves lo que dice la gente de ti? Y
me entraba y me salía, ¿no? Pero un día realmente me entró y cayó la moneda y le dije, sí, mami, pero ¿sabes qué? No llega. ¿Entiendes? No me llegaba. O sea, no que me importaba, pero ¿de qué me servía que todos me quisieran o hablaran bien si yo no me quería? Cada uno de nosotros sabemos, ¿no? Cuando se cierra la puerta, cuando estamos solos, cómo nos sentimos, porque inclusive cuando no eres auténtico, por más que te quieran, tú, cuando estás solo, ¿cómo te sientes? Entonces, no buscar la aprobación, querernos a nosotros y animarnos a ser nosotros mismos, que eso quiere decir que nos van a criticar, que va a haber gente que va a hablar mal, que nos van a señalar, pero bueno, nosotros tenemos que estar bien. Y si nosotros estamos bien, vamos a impactar a mucha gente, vamos a afectar a mucha gente alrededor nuestro, ¿no es cierto? Nuestra propia familia y todo. Qué importante es eso para todos nosotros. Y finalmente, ¿qué estrategias le darías a una persona que nos esté escuchando, que por primera vez esté escuchando el Ho'oponopono, estos conceptos que realmente son liberadores? O sea, solo escucharlo es como que mi vida sería genial si pensara así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué consejos le darías a esa Bueno, persona? yo tengo un libro para chicos, El camino más fácil para crecer, que ahí puse todo esto, que yo dije, wow, qué lástima que no me desperté antes. Mi vida hubiese sido tan diferente si hubiese sabido todo esto. Nunca es tarde. Mira, para mí conceptos muy importantes que me ayudaron y que hablamos de una liberación, de un camino más fácil a la paz, la felicidad y la abundancia, es soltar el pasado. Eso es muy importante. Perdonar, porque si no perdonamos, el daño nos lo seguimos haciendo a nosotros y seguimos ahí, ¿no? En el pasado, entonces no podemos avanzar. Eso implica vivir más en el presente, ¿sí? No preocuparme tanto por el futuro. Entonces, cada vez que yo me estoy dando cuenta que me estoy enganchando, que me estoy preocupando, que estoy ansioso, que estoy deprimido, puede ser mucho del pasado o mucho del futuro. Y lo único que tengo es que traerme al presente. Ho'oponopono, con un simple gracias, con un simple te amo, me vuelve a traer el presente. Es una forma de entregar mis problemas a una parte mía que sabe mejor cómo resolverlo. Otra vez, lo que nosotros pensamos de nosotros es importante, no lo que los demás, ¿no? Dejen de buscar la aprobación afuera y sean ustedes mismos. La verdad, para mí también fue muy revelador darme cuenta que todos tenemos todo lo que necesitamos adentro nuestro, ¿no? Que no dependemos de nada ni nadie afuera. Para mí también eso fue muy revelador y liberador. Liberador y empoderador también, porque es como que Totalmente, vamos por eso. totalmente. Y no es hacer nada, pero sí hay un camino más fácil. Y nosotros tenemos que decidir cuál es el nuestro. Muchísimas gracias, Mabel. Muchísimas Fabián, gracias por tu tiempo. No, a ti. Ya saben, si quieren aprender más de esto, pueden asistir al Congreso Internacional de PNL Ciencia y el Éxito este 22 y 23 de octubre, donde estará Mabel. Además, también para los que adquieran las entradas VIP y Premier, van a poder acceder a un taller gratuito directamente con Mabel, en donde van a poder explorar, trabajar y ya todo lo que han escuchado, poder experimentarlo en carne propia y manifestar lo que deben manifestar, ¿no? Los esperamos, no se lo pierdan. Muchísimas gracias.